que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene
Tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Muy buenas, Pepes, buenas, good morning, ¿cómo están? Espero que estén bien. Fíjense qué bonito, ¿no? Dibujito de fondo, a ver si podemos poner acá un poquito que se actualice, un segundito. Vamos a actualizar. ¿Cómo están todos? Comenzando una mañana hermosa, jueves 11 de enero, ya estamos 2024, gente. ¿Se acuerdan hace un año atrás? Hace unos pasitos, unos días atrás ya era, ¿no? Obviamente veíamos el futuro, se nos acerca el 2024, estamos dentro y obviamente estamos empezando a querer ver el bull run de lo que tiene que ver con las criptomonedas. Así que bueno, interesante, gente, para obviamente que después vamos a hablar de algunas tácticas, algunas técnicas en el grupo de Telegram, súmense, para el que quiera hacerse unos dolaritos, obviamente, ¿no? Para a ver si pueden encontrar la forma de, por lo menos, que se le sume a su cartera un poquito de dolaritos, haciendo algunas ideas, algunas cositas que vamos a empezar a compartir con ustedes en Telegram, ¿sí? Bien, 47,287, gente. ¿Vieron lo que es, no? Se aprobó en Estados Unidos, obviamente, bueno, lo que estábamos esperando la semana pasada, que tiene que ver con BTC, ¿no? Con Bitcoin. Así que bueno, ETF a la carga, muchachos. En este momento tenemos 47,287, casi un 5% en este momento, lo que sube, bueno, Bitcoin. Van a ver cómo empieza de a poquito a remontar vuelo, sobre todo aparte del bull run, se acerca el halving, puede ser un año interesante. Ojo, ojo. Siempre, pero siempre sepan que esto está todo manipulado, ¿sí? Que no es todo color de rosas, que vos sabés que nos van a dar un par de sustos, ¿sí? Y uno puede interpretar de que van a desaparecer las cripto en algún momento, como lo suelen hacer para comprar más barato, ¿sí? Entonces, si vos tenés el poder y querés comprar más, pero no querés comprar a 47, seguramente vas a hacer lo posible para que baje un porcentaje interesante para agarrar más abajo. Así que eso es normal en las cripto y en todo, sobre todo por la volatilidad y que surge en las criptomonedas, ¿sí? En este momento, gente, vemos en el fondo ese hermoso planeta donde los Pepes con poder adquisitivo superior al nuestro, las ballenas, instituciones, y nosotros también obviamente estamos ahí viendo cómo compran, cómo venden. No hay mucho movimiento, mucho volumen en este momento. Ahora seguramente se va a empezar a mover cuando comience la sesión de Nueva York. Faltan un par de minutos, 17 minutos, ¿sí? Hoy recuerden que vamos a ver si ponemos el bot de fundamentales a operar lo que es Forex. Tenemos noticias de alto impacto interesantes, el IPC, y eso puede mover un poquito el mercado, ¿sí? Por unos minutos, ¿bien? Vamos a ver cómo repercute en las cripto también, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de lo que son las top 100, gente. Me voy a tomar un mate primero. Escuchen de fondo los fundamentalistas del aire acondicionado en vivo. Obviamente, la chica que está cantando es una corista, hace coros en los fundamentalistas, y obviamente que el Indio Solari la invita a cantar, ¿no? Impresionante. Ahí está cantando la muchacha, la de los coros de los fundamentalistas. Un tema de Los Redondos, ¿no? Qué lindo tema, ¿lo escuchás? Subí. Porque esto es tu corazón, escuchá. Bien, gente, disfruten la música, que créanme
por lo menos en mi caso, la rentabilidad me llega de la mano no solamente del psicotrading y de la gestión y de darme contra la pared 1.000.000 de veces, porque les va a pasar, sino que también en mi caso me acompaña la música, ¿sí? Es algo, cuando ustedes escuchen buena música, digan, esto es lo de Pepe Mila, ¿sí? Y se meten adentro, van a estar acompañados con buena música, y bueno, y si les gusta a ustedes que nosotros podamos compartirles alguna canción de su ciudad, de su país, con gusto lo haremos acá, me lo pasan al link o el MP3 y obviamente lo escucharé y se los compartiré, ¿sí? Así todos la pasamos lindo, bien. Arriba la música y arriba el trading, gente. Vamos a ver un poquito lo que es las top 100, ¿sí? Fíjense, miren lo que es, miren esto, gente. A ver acá que tenemos Bitcoin Cash, tremenda la subidita, año, mes, semana, día, hora, viene en crecimiento. Yo casualmente ayer cerré órdenes de Bitcoin Cash y me quiero cortar, ¿no? Un poquito, una forma, ¿no? Literaria, ¿no? No, pero porque pegó una subida interesante hoy, en el día, un 15%, pero bueno, no viene al caso. Lo lindo es que vos siempre tenés que hacer promedio. Algún día por algún Zoom, les voy a mostrar algo parecido de lo que suelo hacer en las cripto, como para tener siempre un poquito de dólares que vas almacenando y vas diversificando, y obviamente que tu carterita, grande, chiquita, como sea, no importa si tenés 10 dólares, 15, 20, 100 o 1.000.000, pero lo importante es que vaya creciendo, ¿sí? De forma escalonada, pasito a pasito, no te quieras comer el mundo, ¿sí? Disfrutá, que esto te lo da el universo, ¿sí? Y cuando perdés, dale gracias al destino de que podés volver a meterte y seguir aprendiendo, ¿sí? No pierdas porque la cabeza la tenés quemada, perdés porque fueron las circunstancias de que te tocó perder un partido, ¿sí? Es así. Pero tranqui que siempre de una u otra forma vas a estar en superávit, siempre que sepas gestionar tu capital y manejar tu cabeza. Eso nada más. Después, si ahora te metes en una compra, en una venta, bueno, ¿no? Obviamente tenés que tener una técnica o una estrategia, pero te puedo decir que el 90% es gestión de riesgo y psicotrading, ¿sí? Tu cabeza, el psicotrading es tu cabeza, por más que yo te lo diga, vos la tenés que solucionar y nada más que vos. El que esté del otro lado, tranquilo, diciéndome, no, a mí la música no me gusta, mi psicotrading es estar tranquilo con música de Beethoven y solo, por ejemplo. Bueno, bien, pero buscarle la vuelta, ¿sí? Así que bueno, gente, de las top 100 tenemos un par, miren, Bonk, acá tenemos un señor Bonk, negociar. Ahí está la muchacha, fíjense, año, mes, semana, día, hora, en verde, ¿sí? Un 5% la mayoría. Uno de los proyectos que sí les voy a decir que le meten un ojito es Mina Protocolo. Un terrible proyecto, Mina Protocolo. Acuérdense, se lo vengo diciendo del año pasado, va a estar entre las top 20 seguramente, porque es un proyecto muy bueno donde la idea es tratar de consumir menos cantidad de tamaño. Porque va a ser una blockchain, es una blockchain que son 22K, gente. Un mensaje de texto es lo que ocupa. Imagínense cuando se asocie con Ethereum o con otro tipo de criptografía, criptomonedas, que la utilicen y que no pese nada, que la lleves en un correo electrónico, una blockchain. Gente, por favor, proyectazo. Miren, échenle un ojo a esa moneda, por Dios. Vamos, escucha. ¿Qué querés que te diga? Hoy me pongo a bailar con esta música. Mirá la piel de gallina, ¿eh? Escucha, poné fuerte y te lo dejo escuchar, tranqui, ¿eh? Para vos, genio, que estás del otro lado, recuerden que no hago publicidad, así que seguramente somos poquito y de boca en boca se irá sumando gente, ¿eh? Ustedes me tienen que traer pepes. Un canal que no hace publicidad, ¿les gusta? Re terco era, ¿viste? Pero me he dado cuenta que la publicidad muchas veces al hacerla se te suma gente, pero la gente espera que vos les mientas. Y yo no les voy a mentir. La realidad es la realidad. Y para mentir, prefiero no hacer los streamings, ¿eh? Entonces, soy así y bueno, no lo van a encontrar en muchos lados. Opero en vivo todos los días. Y bueno, y trato de educar, enseñar y a la vez que me enseñen también a mí, ¿no? Todos somos iguales, siempre de algo aprendo de alguien y alguien aprende algo de mí. Y nos compartimos la información, gente. Miren un poquito acá lo que es. A ver, vamos a pasar a ver las top 100 de
podemos saber a ver acá que... Vamos a ver Binance un poquito. Bueno, sobresale obviamente Bitcoin Cash, que tuvo una 5% de subidita. Gente, empiecen a meterle una fichita a alguna monedita porque este año va a ser para las cripto, el bull room, así que atentos. No te cases. No cometas el error que hemos cometido en su pasado de enamorarte de una criptomoneda. Sí, si te gusta el proyecto, apoyarlo, comprar, dejar un poquito, pero siempre pasate a moneda estable, ¿sí? Un tip que les puedo dar, bueno, después se lo voy a dar por Telegram, ¿sí? Algo que suelo hacer, ¿sí? Por ejemplo, con la billetera Spot es interesante. Bien, seguimos. Escuchá. Un secreto es la suerte del principiante. Mira Ethereum Classic. En el día subió 50%, gente. En la mitad de lo que estaba hace un día anterior. Y obviamente tiene un pequeño retroceso. Ojo también con Ethereum Classic. Pónganle una fichita porque está barata. Estaba 15, muchachos. Tremendo. 16, después 17, después 18, después a 50, a 100, a 1000. No importa, lo que importa es que vos no te enamores de la cripto, que te guste el proyecto, pero que diversifiques, que pases a estable, ¿sí? Cada tanto, como para poder comprar más barato. Vos sabés que no tenés que ponerte en contra de la ballena, te tenés que poner contento, porque cuando vos tenés para ir haciendo promedios un poquito de moneda estable y las ballenas van hacia abajo, amagando a que la moneda va a desaparecer, aunque no desaparezca, vos comprás más barato, pero no todo, un poquito. Cuando sube, sacalo a moneda estable, ¿sí? No espere que llegue una moneda de 10 a 100 de un día para otro, puede pasar, pero la mayoría de las veces no pasa. Entonces, con que de 10 pase a 12, bueno, en esa diferencia de 10 a 12, y vos le pusiste algo en 10, que en 12, una zona de high interesante, sáquese un poquito, ¿sí? Con alguna orden pendiente que se te cancele y se te convierta la cripto en una moneda estable, como por ejemplo puede ser USD Tether, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito, mira acá, Bitcoin, estamos en verde. ¿Se acuerdan ayer que estábamos en rojo? Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana, AVAX, Matic, Dogecoin, Polkadot, Tron, tenemos en verde casi todas. A ver cuál está en rojo acá. Mira vos. Bueno, la mayoría están obviamente en positivo. Ahí estamos viendo seguramente interesante, ¿no? Lo que es la gráfica subidita de forma escalonada. Vamos a ir más que a esta gráfica, vamos a ir un poquito a lo que es TradingView, ¿sí? Opa, ¿qué estaba viendo acá? Ah, mirá, justo estaba viendo Mina Protocolo. Tremendo proyectazo, ¿eh? Vamos a Bitcoin. Mejores que estas. Escuchá, si esto no te quema la cabeza. Gente, vamos, tiren monedas, acá las proyectamos, vamos, lo que quieran. Es fácil de proyectar este mes porque es todo bull room, ¿sí? Obviamente las ballenitas las saco, ya el poquitito le falta, lo vamos a agregar a la manito de arriba. Ahí va, vamos a meternos dentro de la velita diaria, fíjense en el descanso, los pullback que hizo, zonas de estructura interesantes donde el precio llega en un canal, obviamente. ¿Por qué puse este canal acá? Porque hizo dos toques acá, ¿ven? 1 y 2, ¿los ven ahí? ¿Sí? Bueno, esos dos toques, miren, vamos a ir a gráfica de líneas. ¿Ven ahí como un cuernito? Ahí, eso. Está por encima porque recuerden que la gráfica de líneas no tiene mechas, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Es una forma de representar el precio. Pero bueno, ahí está, ¿ven? Un doble techito en diagonal hacia arriba. Con ese doble techo lo proyecté hacia arriba y obviamente nos encontramos con esta zona, un canal, ¿no? Ahí ven, donde estos dos toques hace que acá se frenase un poquito. Obviamente no vas a pensar que esta línea que marqué, porque hay dos toques, va a frenar el precio. No, son zonas que marcamos, ¿eh? Donde el precio interactuó. Inclusive acá lo tendría que ajustar un poquito más. Vamos a poner ahí por encima. Y bueno, y el precio está tratando de liberarse, de salir obviamente hacia los 50, ¿sí? Próximamente veremos con todas las noticias por ahora bastante positivas para Bitcoin, y va a ir de la mano de las top 100, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esta velita que seguramente voy a marcarles una zona interesante acá. Esta mechita, ¿la ven ahí? ¿Ven? Ahí, vamos a ampliar.
Amplío grande para que ustedes vean cómo Pepe Mila se va a meter dentro de la vela diaria con la lupa de Planeta Pepe, ¿sí? Esta mechita que está acá arriba, este high, es el que va a venir a tocar, que va a ser una convergencia entre el canal que les marqué y esa mechita, que es una zona, no es una línea, ¿sí? En esa zona va a interactuar. Velas horarias. Estamos, miren, vamos a ajustar un poquito como para que vean el panorama de estas velitas diarias. Miren qué bonito que va, ahí va, ojo gente, antes de comprar, a lo que voy, si vas a holdear un tiempito, comprá, total puede llegar hasta acá abajo, pero le metés alguna compra más, o esperá que reviente esta zona, pero si querés esperar un poquito, puedes llegar en esta zona a retroceder algo, para tomar obviamente el impulso, pero si no, yo calculo que esto lo va a romper próximamente, si no es hoy, y bueno, obviamente nos tenemos que anticipar, explicando que vienen noticias fundamentales también ahora a 10:30 de mi país, ¿eh? Así que eso es lo que falta para la mecha. Ahí la está por tocar, me parece. Mire, vamos a ir a vela de 5. Ahí va, esta es la zona que les marqué. ¿Ven? Acá, ¿ven? Este cuernito que está acá, esa es la mecha que les marcaba recién, ¿sí? Que es una mecha, dentro de esa mecha hay cuerpos con velas, que son las temporadas más chicas, ¿eh? Ahí está, ya lo toca, ¿eh? Y cuando lo toca hay que ver si revienta con algún clímax, falla o trampa, para después volverse hacia abajo, o si decide romper, apoyarse en la resistencia, se va a convertir en lo que le llamamos soporte, ¿no? Porque va a estar por encima del precio de la zona, puede venir a retestearla para apoyarse, y bueno, hacer un pequeño pullback por encima, y irse hacia arriba o quedarse consolidado, ¿no? Escuchen, gente. Vencedor y vencido, escuchá. Vencedores, vencidos. Avisen si el audio sale bajito, el de la voz, o si sale muy fuerte la música, o si sale baja. Así lo voy ajustando, gente. Recuerden que de este lado estoy solo, no me ayuda nadie, así que bueno, esa es la idea, compartir lo mejor posible. Vamos a seguir, a ver si hay algún comentario. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo andás, genio? ¿Cómo nos encontraste? Seguramente una aguja en un pajar, porque no hacemos publicidad, ¿viste? Así que acá estamos, genio. Espero que estés bien, disfrutá del momento. Si querés que te comparta alguna canción, me chiflás, ¿sí? Bueno, si querés que también proyecte algo, acá no hay chucho, no hay miedo a nada, Si querés que veamos alguna moneda, criptomoneda, alguna criptografía, o si querés que veamos algún índice, o lo que nosotros hacemos todas las mañanas, que es Forex, seguramente a la noche le voy a agregar lo que es criptomoneda, La vamos a reventar, gente, a las cripto, y espero que ustedes hagan dólares acá, con nosotros, que aprendan a defenderse, y obviamente que la plata no la gasten en mentiras, sino que la gasten en ustedes mismos, invirtiendo conocimiento, o obviamente operando, ¿no? Operando ustedes con su platita. Poquita, mucha, no importa. Tuya, cuídala. Despegó la nave nomás. ¿Cómo va, Agustín? ¿Cómo andás? Ahora en un ratito, Agustín, te voy a regalar algunas de las canciones que te gustan a vos, interesantes, ¿sí? Igualmente tengamos cuidado en un rato porque hay fundamentales. Por eso estoy esperando un poquito. Hoy hay... Bueno, ahora lo vamos a ver. Agustín, metete a full con el swing, te va a terminar gustando. Y después, obviamente, si te gusta hacer lo que hago yo, el scalping y el intradía, es lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Como me comentabas vos, como trabajás, el swing te puede funcionar muy bien, cada tanto lo chequeas con el celu, y los chicos del grupo de Telegram te van a estar dando una mano, obviamente yo también, porque es lo nuestro, ¿viste? Ayudar, así que no hay problema, Andá tranqui vos, ¿sí? Cada tanto tirate algún scalping, pero si te acostumbras al swing, seguramente terminás siendo rentable mucho más rápido que el que hace scalping, ¿sí? El gran Batmila, ¿cómo andás, Edison? Genio de los genios. ¿Qué hacés, campeón? Ídolo de los ídolos. ¿Cómo andás tanto tiempo? Ojalá que te quedes toda la vida con nosotros, o cuando pueda, Vos sos un grosso, ¿Qué hacés tanto tiempo? ¿Te acordás? Bueno, ¿te acordás viejas épocas, no? ¿Cómo andás, genio? Ahora vamos a ver si viene Jesús un rato, El grande de los grandes. Pepe Jexus, el ídolo de Studio Trading, ¿te acordás? ¿Cómo andás, bien?
Aguante, 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 Elegí música, Yo ya no puedo cumplir. Bien, Edison, voy medio lento, no sé si eran las 10 de la noche, tipo hablaba. Escuchen, esta canción es para vos, Edison, escuchá esta letra, escuchá. Y bueno, viste que hablo poquito, ¿no? Sigo leyendo, Buen día, un gusto estar en el vivo. Aguante Mila, sos el mejor. Es un mentiroso, era loco. Nunca vi un trader tan bueno como vos. Bueno, gracias, Edison. Sos solo. ¿Qué dice ahí? A ver. Lo mandaba a la miércoles, ¿viste? Solo es moneda. Solo es moneda. No sé si te referías a solo es moneda, ¿no? Tradeamos como siempre todos los días Forex nosotros. Lo que pasa es que arranco un poquito con las cripto. Y esta semanita estoy un poquito más al principio con las cripto, un poquito más de tiempo porque se viene el bull room y yo quiero que ustedes hagan dólares. Y está bueno porque hay que tirar una fichita a las moneditas. Es por eso nada más. Se viene un bull run interesante. Obviamente hace 1 año y medio que venimos todos los días operando en vivo Forex. Por si querés sumarte los índices, el oro, el petróleo, lo que quieras. El peso argentino, lo que se cruce operamos acá, ¿viste? Así que bueno. Esto es más que cripto, esto es Forex, esto es todo Forex. Lo que pasa que estás encontrándote con las cripto en este principio, pero chequea el pasado, algún video anterior y siempre estamos con Forex nosotros. Como siempre hicimos. Ahora ya vas a ver, mirá, ya nos vamos a Forex, ya, por vos, Vamos a Forex un cachito. Bien, vamos a arrancar con el índice del dólar. Ahí está, bien, hoy, miren, ahí estamos. Índice del dólar, mirá la velita interesante que hizo. En 5 minutos vamos a pasar a lo que es velas diarias. Perdón ahí. Escuchá. Ahí estamos. Bueno, como venimos marcando hace rato, ya borré el historial porque era una locura. Esto era todo un Picasso de fondo. Pero bueno, acá tenemos lo que dice el amigo Jesús. Un bull run, un chancho vaca. Ahí lo tenemos, miren lo que es esto. Quise poner un toro, miren lo que es, un bull room, ¿no? No, un torito, esto es un chancho, ¿no? Díganme la verdad, le han puesto unos cuernitos, se ve que la mujer, la chanchita, ¿no? Se le escapó con un chanchito. Pero bueno, ahí estamos. Lo dejamos ahí al bull room, ahí abajo para que... No, vamos a ponerlo... Sí, lo dejamos ahí abajo. Bien, lo que veíamos, gente, miren un interesante gap, acá interesante una caídita. Vela diaria, vamos a meternos dentro de la vela del índice para después ver si conviene o no meternos a favor o en contra del dólar norteamericano, ¿sí? Recuerden que hoy vamos a ver si podemos o no meternos, vamos a estar hasta las 11, muy poquito, pero bueno, seguramente voy a poner el bot de fundamentales, a ver si lo podemos poner en las noticias que vamos a leer ahora, ¿sí? Después de ver un poquito lo que es el índice, tenemos bueno, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, 2 minutitos, una vela bajista, vamos a meternos en esa velita ahí, ¿sí? Vela interesante bajista donde hay un gap interesante y bueno, y podemos ver esa velita que amplío bien como para que vean ustedes las mechas de velas anteriores, que son las estructuras que vos vas a encontrar en el pasado cuando haces un scalping o un intradía, ¿sí? Estas son las velas diarias, pero vos vas viendo que ya sea por zonas interesantes como zonas psicológicas, números redondos, puede ser los puntos pivot, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Buena música. Nos metemos dentro de una horita. Vamos a ajustar un poquito para que vean el panorama. Ahí estamos, consolidación como les venía explicando ayer, esto seguramente lo voy a ir sacando. Fíjense en la compresión del precio, ya la rompió, así que esta zona a mí ya no me interesa. A ver ahí un poquito, esta zona, por eso siempre tienen que ir actualizando las zonas, ¿sí? Lo que podemos es agarrar, esta la voy a sacar, e ir marcando otras zonitas o ir viendo esperando que apoye el precio. Sí podemos ver highs, que serían los altos, poder agarrar esta mecha con estas zonitas que están acá, como para ir marcando canales o zonas para que vos no te pierdas en el tiempo y veas cómo va el precio, ¿sí? Si nosotros acá nos ampliamos un poquito, vemos con el precio va cayendo, pero vemos que viene de una compresión y una consolidación diaria con las mechas, ¿no? Los rechazos, ya sean por el low o el high, ¿sí? Así que bueno, velas horarias de Bat Mila que está hablando, compren, entonces vos vendés, ¿no? Al revés. No, velas horarias también la vemos obviamente, lo mismo que en diarias, pero vamos a ver más cantidad. Están dentro de la vela diaria, están llegando a una zona pequeña acá, ¿ven? Podemos marcar si quieren esta zonita de acá, como hago en binarias muchas veces, o como hacía en binarias, para saber que es una zona donde el precio empieza a interactuar, ¿sí? Puede consolidar acá, podemos empezar a encontrar zonas
algunas otras compresiones dentro de otras, que es la fractalidad. Recuerden que nosotros buscamos en el mercado seguir el precio. Podemos operar order blocks, smart money, fractalidades, estructuras, lo que venga, ¿sí? Siempre seguimos al precio y no nos casamos con nada, ¿sí? Fibonacci, el tridente de Andrew, lo que quieran, ¿sí? Bien. Esta zonita, ¿qué puede pasar? Que el precio se devuelva hacia arriba, entonces hay que ir viendo, el precio todavía no se decide a romper este canal que venimos marcando, acá, ¿no? Obviamente, un canalcito de mucho ruido, mucho ruido porque movimiento donde hay, fíjense, en muchas mechas, no hay una tendencia establecida en esta última zona. Obviamente que si vas a verlas de un minuto y te pones en acá, vamos a ver una tendencia, una mini tendencia alcista, pero si marcas toda esta zona, es una compresión con indecisión, ¿sí? Seguramente hoy con la fundamental puede pasar algo que reviente y que después el precio acompañe la dirección, ¿no? Vamos a ver en un ratito. Pica la nariz, ahí está. Velas de 15 minutos. Ahí estamos. Bien, fíjense en acá cómo empieza ya a respetar este canalcito, esta zona de convergencia. Convergencia es cuando una zona dinámica, como es el canal que marqué, más zonas de soporte o resistencia del pasado, más algún pivot o zonas interesantes, hacen que convergen, se juntan, y eso sería la convergencia, ¿sí? A diferencia de la divergencia, que muchas veces la utilizamos para meternos en alguna operación en vivo o para ver si hay divergencias antes de hacer una compra o una venta, ¿sí? Recuerden que la divergencia es cuando el precio, los altos del precio, supongamos que acá tienen este alto y este alto. Un ejemplo acá, supongamos, ¿no? Acá, supongamos que esto va así, piqui, alto y alto. Hay dos altos, ¿no? Bueno, sí, y esto no está, obviamente. Esto está ahí, afuera, desaparecido, así, ahí, ¿no? Bueno, supongamos que esto no está, alto y alto. Abajo, algún indicador oscilador o el MACD, el mismo MACD que es el que sirve para encontrar. ¿Por qué es MACD? Porque es una media móvil convergente divergente, ¿sí? Si no, un RSI, un estocástico, cualquier indicador que te pueda marcar altos y bajos, obviamente por debajo, ¿no? Donde vemos muchas veces los indicadores que están en la parte de abajo, y bueno, si los altos van en sentido contrario, supongamos que van así, puede pensar de que como el precio va opuesto a lo que está marcando el indicador, puede haber una divergencia o hay una divergencia y es probable que el precio caiga, ¿sí? Y viceversa para la, ¿no? Por si hay una divergencia, pero con lows en vez de con highs, ¿eh? Sería lo opuesto. Escucha, esto me quema. Nah, me voy a tomar una cerveza, loco, ya vengo. Un solo lenguaje para más. Bien, vamos a ver, antes de seguir con los mensajitos, a ver si hay acá calendario. Opa, esto me quemó la vista esto, Sí, acá tenemos. Esto se va a actualizar porque deben faltar. ¿Cuánto falta? A ver. Acá tiene que marcar 23 minutos. En cualquier momento va a marcar 23. El IPC subyacente mensual, el IPC anual y IPC mensual, ¿sí? La previsión tiene que ver con respecto al dólar. Es 0.3 para el subyacente, 3.2 para el anual y 0.2 para el mensual, ¿sí? Vamos a ver qué acontece, qué resultado nos tira ahora, ¿sí? Obviamente nuevas peticiones de subsidio por desempleo que tiene 210.000, que es la previsión, acá esto que estamos viendo acá, y bueno, el resultado tendría que ser por debajo de 210.000 para que sea positivo, ¿sí? Recuerden que son peticiones de subsidio por desempleo, ¿sí? Que están pidiendo trabajo, ¿sí? Los muchachos ahí están golpeando la puerta y tiene que estar por debajo. Si está por debajo quiere decir que menos gente pide trabajo, ¿sí? O subsidios por desempleo, mejor dicho, perdón. Y bueno, y esto tiene que estar por encima, ¿sí? Estos resultados, estas previsiones, el actual, ¿sí? Bien, ahora sí, 21 minutos como les decía queda y se actualizó. Y bueno, gente, podemos ir al oro, analizarlo, pero vamos a la gráfica y seguimos leyendo los mensajes. Voy a preparar el bot de Planeta Pepe que lo programé y lo armé, lo creé para cada tanto meter alguna operación de fundamental. Si me toca el stop es muy chiquito, no pasa nada, ¿sí? A la vez está funcionando el bot que armé, que le puse nombre Telaraña para el oro, ¿sí? Así que ahí vamos. Un solo lenguaje.
Vamos, como siempre, desde que somos chiquitos, a pasar a MT4. Vamos a ver un poquito lo que siempre vemos, que son la fuerza de la moneda. Como siempre les vengo explicando a todos los Pepe que se suman, que no la conocen, que la terminan conociendo. Hace años que venimos con esto y bueno, ojalá que les sirva para tener como guía, ¿no? No para operar porque una moneda esté fuerte o débil, porque te puede ir mal, ¿sí? Ahí vamos. Nena, vos me vas a lastimar. Tu voz. Ahora vamos a ver un poquito las fuerzas. Nos vamos a ir acá. Esto no. Bien. Ah, bueno. Miren esto, qué bonito. A ver ahí, vamos a poner acá, ahí está. Miren, el bot ya está con operaciones en negativo y muchas que ya cerró en positivo, ¿sí? Siempre hace lo mismo porque va haciendo alguna compra, alguna venta y obviamente que va sacando, cerrando parciales y van quedando órdenes más chicas. En este momento tiene un par de órdenes en negativo, tiene una en positivo ahí arriba, pero fíjense que ya acá cerró parciales, ¿sí? Ayer también, ayer salió en positivo, la semana pasada hizo una animalada en dinero, la verdad. Es así, hay veces que no hace tanto, pero obviamente lo tenés que manejar, ¿sí? En este caso, ahí lo dejo, vamos a ver qué hace en el día, lo voy a dejar tranquilito, no lo voy a molestar y después lo terminaré cerrando. Es un bot que le puse de nombre telaraña, puede ser para cualquier par, pero pongo obviamente en un minuto el oro, porque me parece interesante, ¿sí? Así que bueno, ahí lo dejo, vamos a ver un poquito lo que es el euro dólar, vamos a dejarlo acá, ahí, línea vertical. ¿La ven ahí que dice dólar? Si hago doble clic acá abajo me aparece, ven a la izquierda, las noticias que van a acontecer en un rato. Y vamos a ver qué hace el bot, ¿sí? Vamos a ver en un ratito, ¿eh? Seguramente, eso recuerden también, ojo, manual no porque te come, gente, se puede llegar a trabar la plataforma, ya me ha pasado en vivo. ¿Sí? En el caso de que la plataforma se trabe, nos vamos a TradingView y después vemos si la podemos poner para mostrar, ¿sí? Si no, no pasa nada. Seguimos con los mensajitos. ¿Están ustedes operando algo? Sí. ¿Qué haces, Jesús? Pensé que ya no venías más. ¿Cómo andás, genio? ¿Qué haces, campeón? ¿Y te metiste en algo o estás todavía con el bot que estás armando? Ojo con el dólar, Ah, sí, exacto, gracias. Bat Mila me pone, ¿sí? ¿Te acordás? Era tremendo. Yo decía compra y vos tenías que vender, venta y vos tenías que comprar. Y eso nos pasa todo, ¿no? Y ahora también, Mirá, te saludan, Jesús, te saluda. ¿Te acordás? Edison, ¿cómo no? El genio de los genios de Estudio Tren. Eras vos que estabas todos los días con nosotros ahí, ¿te acordás? Buen día, señor, ¿cómo va? ¿Qué hacés, Fabián? Muy linda la información de ayer, ¿Cómo te fue? Te felicito. Impresionante, genio, impresionante. Te felicito, ojalá. Me pone muy contento que te esté yendo bien en swing trading y obviamente que estés haciendo platita para tu familia, para vos, en dólares, que es grato, obviamente, a quien no le gusta, ¿no? Y bueno, ¿y quién te dice el día de mañana que, ¿no? Que armás algún bot o que te paso algún bot y también podés utilizarlo para eso? Pero bueno, por ahora el swing, metele a full y éxitos realmente de corazón, a los que uno va queriendo que le vaya re lindo, Escucha, para vos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la... Gracias a Isabel aproveché compra en el dólar. Ya te metiste, Jesús, tremendo, Andarás bien por la... Había compresión en euro dólar en diario, A ver, ahora lo vemos. De Chicago hasta L. Dice Jesús que el bot que él armó, ¿no? Un bot de él es ultra top secreto, ¿no? Dice que metió compras en el oro. Podemos hacer algún día, probar algún backtesting acá en vivo y lo mostramos, ¿querés? Va muy bueno, ya protegido y con trading stop. Muy bien, genio, muy bien. Ojalá que te llenes de dinero, que se lo saques al mercado, obviamente, con el bot, Tremendo. Seguí programando, ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Genio de los genios. Abrazo, genio. Después haceme acordar y te pongo alguna canción, Gracias por estar. Sé que estás trabajando y haces el esfuerzo para saludar. Muchas gracias. Andarás bien por la 66. Déjenme ver algo, gente, mientras que se me llega el horario. A ver acá. Voy a ver algo un poquito. Opa. Bueno, esto es...
me dice que no ponga. Ahí está, lo voy a poner bien alejado porque no me la quiero comer como me ha pasado en algún otro momento. Por ahora viene muy bien el bot este, ¿sí? Pero, escuchá. Ciudad de Oklahoma. Tan bonita que... Verás amarillo galú hasta México. Gente, después de la fundamental, miren, vamos a pasar. Ahora van a ver lo que quiero hacer con ustedes. Si se animan, en 30 minutos, alguno de lo que esté, por más que haga swing, quiero que haga algún scalping cortito, ¿sí? O lo hago yo en vivo, ustedes me dicen cómo, dónde quieren que me meta, y si quieren les doy una manito con alguna técnica de la que suelo utilizar, y si no, no hay problema, acá no hay chucho. Yo lo que quiero es, lo que les decía a ustedes semanas anteriores, quiero que alguno de los Pepe por semana empiece a perder el miedo de meterse en vivo a operar, para sacarse ese miedito, como lo vengo haciendo yo todos los días. Y bueno, acá estoy poniendo el pecho, pero me gustaría que alguno de ustedes se sume, estaría bárbaro, obviamente no todos los días, pero una vez por semana al que le toque. No sé si no armo una ruleta con el nombre de los Pepe que quieran y yo la tiro. No estaría mal, Lo mío, me agarra Steven Spielberg, se llena de plata. Las ideas que tengo en la cabeza, gente, es tremendo. Miren, vamos a hacer algo. Escucha mientras. Vamos a pasar un segundito. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar algo. Esta es la idea. A ver. Vamos de vuelta. Eso. Estamos con. Este es Mila Pop Trader, El Bat Mila es este que están viendo. En un ratito viene Pepe Mila, el del planeta Pepe, ¿sí? Estamos en la nave, pero yo me puedo transmutar, ¿viste? En este momento soy Mila Pop Trader, pero ahora el nombre que es el tipo se ponía el rey de Inglaterra, ¿viste? No, Mila Pop por la música pop, ¿no? Y Mila porque me dicen Mila, ¿bien? Así que vamos a ver un poquito. A ver si encuentro acá un segundito. Ahí está. Miren, acá, esto es lo que les decía. Yo voy a hacer así, voy a tirar como... Recuerden que ya lo hemos utilizado muchos días el año pasado, donde yo agarraba acá y digo, tiro. Bueno, acá en vez de salir, hoy tenés que operar Whitechoff, una onda de Elliot, no sé, hoy operás con Order Blocks, mira eso, ¿ves? Mira que hoy opera otro Pepe, pero en vez de que diga otro Pepe, que serían ustedes, va a decir un ejemplo, Pepe Mila, ¿sí? O Pepe Jexus. Bueno, si se animan, yo me animo, digan, pongan uno, ¿viste? Como ponen los chantas. No, si se animan, pongan el nombre, ¿sí? Pongan 5, pongan los garcas, ¿viste? Pero no, ustedes pongan su nombre, o yo quiero, aunque sea, y bueno, y le agregamos, ¿Bien? Lo agrego a la ruleta, ¿bien? A ver. Y tú eres para mí. A ver qué tocaría acá. Bueno, ahí está. Miren, un par correlacionado negativo. Un par con correlación negativa. Eso es lo que hacemos siempre y ustedes aprenden. Los que no saben, los que saben, obviamente se suman un poquito más de información. Y está bueno porque a mí, por ejemplo, hoy puedo buscar correlaciones negativas. Agarro 2 pares o 3 y busco el euro dólar con el dólar franco suizo, que son correlaciones opuestas a un 80 y pico, 90%. Y trato de hacer alguna técnica con esos 2 pares, ¿me entienden? Así está bueno, puedes tocar y te puede tocar hoy tenés que operar algo que tenga que ver con fractalidades, con Fibonacci. A ver otra. Mira, correlaciones positivas. Sería el euro dólar y libra dólar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que le estoy dando, ¿no? Hay varias correlaciones. A ver otro que toque alguna... Pepe Rechazo, mirá qué lindo. Bueno, Pepe Rechazo sería cuando vos operás. Pepe sería el nombre que yo le pongo. Pepe en masa es cuando operás a favor de la tendencia. Pepe en contramasa es cuando operás en contra. Y Pepe Rechazo es cuando operás zonas de soporte o resistencia bruscas, que el precio llega con agotamiento, pum, revienta y se devuelve para abajo, bruscamente dejando mechitas. Ese es un Pepe Rechazo, por ejemplo. Obviamente es para binaria, pero sirve en temporadas chicas si el spread no es grande para operarlo, ¿no? Obviamente en momentos decisivos, por noticias o por lo que sea, ¿bien? Bien. Mira Fibonacci, tenemos el tridente de Andrews, tenemos obviamente fractales que me encanta operarlos, tengo varios videos, muchas cositas, pero seguramente voy a agregar a esta ruleta o a esta donde hago los sorteos de los robots que voy armando o de los indicadores que voy armando, en vez de que salga algún indicador, voy a poner el nombre de ustedes, y el que toque lo tiene que operar, así que no hay chucho, gente. Mira acá.
los dos. Pepe Gatillo, mirá, pero Pepe Gatillo no sería el usuario, es un indicador que creé, que ahora se los muestro, que algún día lo podemos sortear ese también, Bien, vamos a lo nuestro, que esto también es lo nuestro, pero seguimos con lo nuestro, nos vamos a MT4. Ahí está, seguimos esperando la noticia fundamental, por eso no estamos haciendo operaciones ahora, porque estamos muy cerquita y no me voy a meter en una operación donde puede pasar de que la fundamental me saque enseguida o ojalá se vaya a mi favor, pero yo siempre pienso qué pasaría si se pone en contra. A favor está bárbaro, pero ¿y en contra? ¿Me entienden? Entonces, esta es la distancia, falta poquito, así que podemos charlar un poquito, gente. Si alguno quiere sumar experiencia, acá estamos, Revistate Libra Yen, me pone 111, se ve que viene de Canales Garca ¿quién es? Ah, es Fabián. Muy bien, Fabián. ¿De dónde venís, Fabián? No me ponga 111, eso es los que venden humo, son eso. Bien, pareciera que dice acá el amigo, pareciera que puede caer Fabián, Bueno. ¿Cómo andamos, Pepe? Me pone ahí. ¿Cómo andás? Arriba, Pepe Paragua, ¿no? Era así, ya te quedó Pepe Paragua. Ahí andamos, genio, ¿cómo estás? Pepe Gatillo pone 11111. Se ve que viene de canales de vendehumos. Y acá me pone el amigo, no sé por qué, 555. Que te gusta el 5, Eso no sé qué es, pero bueno, igualmente, cuando pone esos números suele ser que los han amastrado, los han dominado de los canales que te van a vender humo. Tengan cuidado con esa gente, chicos, háganme caso. Bien, vamos con lo nuestro. Nosotros, a mí poneme te quiero mucho, te amo, poneme. Escucha. Magnética, tu danza sideral me pone super high. Y la fuerza de la moneda nos dice en este momento, a ver cómo está, cómo cambia todo. Vamos a ver un poquito. Tenemos bueno, franco suizo está fuerte, el CAD está débil. Podemos empezar a pensar, si querés, ¿no? Que un par de minutos esto puede cambiar, pero se puede apoyar también, ¿no? En las fuertes para seguir fuerte. Como siempre lo venimos viendo hace añitos a la fuerza de la moneda, enseñándole a gente nueva y no tan nueva, que lo aprende, lo adapta y lo utiliza para poder tener una herramienta más, Allá los que lo venden y son garca, ¿no? Pero la gente buena, bienvenido sea que lo utilicen, y que les sirva, obviamente, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. El dólar yankee está entre medio, por eso veíamos en el índice, ¿se acuerdan que estábamos viendo una pequeña caída con consolidación y compresiones? Eso es lo que estamos viendo acá, Por eso está entre medio de las demás. Ahora empieza a subir un poquito, ven, se va actualizando. Si vamos al índice, seguramente en el índice vamos a encontrar lo que les digo, esa sensación de que la compresión empieza a romperse en los highs, Pero bueno, revisten el índice y me avisan. Ahí el amigo me ponía algo de, a ver acá un segundito. Esto no. ¿Dónde estamos acá? Chica magnética, Libra Yen, acá estamos, Libra Yen. Vamos a ver un poquito M15. Opa. Qué velita la de 15 ahí, Igualmente no se van a meter ahora, gente, Primero porque está comprimido el precio, no sé si la decisión va a ser alcista o bajista. Va a depender de la noticia del dólar, que ustedes saben que la macroeconomía afecta sobre todo el dólar en el resto del planeta, Así que el planeta es el yen, el planeta es la libra, Así que esperen un poquito. Por ahora es una compresión, una consolidación, sensación bajista, pero compresión en sí, en 15 minutos, Podemos ir a ver estructuras en H1. Está bien. ¿Qué vemos? Obviamente, ¿se acuerdan ayer, gente, la operación que hicimos? Qué bonita que fue, donde le puse el stop porque me tenía que ir. Miren todo lo que hizo después. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estuvieron ayer en vivo? Hermoso. Obviamente, si hubiera dejado el stop por debajo de un bajo, obviamente eso nos pasa todo, ¿no? Después es fácil decirlo cuando pasó. En el momento, la decisión era que podía caer y no quería estar rezongando en una consolidación. Pero a las 11:30 de mi país reventó, hizo 70 pip y hubiéramos agarrado 70 pip ahí. Pero bueno,
ya está, no pasó nada igual, ¿no? Bien, ¿por qué le digo sensación bajista? Porque se está metiendo en una zona, un promedio, donde el precio consolida. Después podemos ver acá que hizo una pequeña acumulación o redistribución, en este caso una acumulación donde rompe, hace algunos movimientos y estamos en este momento acá arriba con un precio consolidándose, decidiendo obviamente en algún momento romper en la sesión de Nueva York. Por ahora Libra Yen, ojo que corre mucho en H1, este es el paquetito que tenemos para él, donde las sensaciones tirando, ven como que quiere los altos ir hacia abajo, pero puede ser una trampita, es un retroceso obviamente para seguir la tendencia como hizo en este impulso que está acá, ¿sí? Pero bueno, por ahora consolidación, ¿sí? No sé qué hablaban ustedes recién de la Libra Yen, alguien puso algo. Podés obviamente H1 dentro de esta zona, si no haces intradía en scalping, buscar obviamente compras o ventas, ¿sí? Dependiendo cómo vos analices y qué es lo que vos quieras hacer dentro de una compresión horaria, ¿sí? Nada es igual, el tiempo los amigos si estás donde estás. Ahí dice Pepe Gatillo 77, tira el muchacho. Acá otro dice algo que no sé qué, no le entendí bien. Bueno, eso por la duda no, porque debe ser de un chanta o chanta que den dando vuelta, ¿bien? Que venden humo. Bien, seguimos. Jaja, de todas esas sectas que hay, te roban el dinero. Sí, señor, es verdad. Y la verdad, Pepe Gatillo, ¿no te sorprende mucha gente? No te sorprende mucha gente, pero bueno, no hablemos del tema, no pasa nada, ¿sí? Recuerden que de acá sale la fuerza de la moneda, muchachos, ¿sí? Eso recuérdenlo y desparrámenlo de boca en boca que llegue a todo el mundo, ¿sí? Háganme ese favor ustedes, ¿bien? Tenemos historial para mostrar pasado acá, ¿sí? Bien, seguimos. Oro boom, a ver qué pasó con el oro, se fue para arriba, me abrió 50 órdenes, no pasa nada, a ver. Sí, buenísimo. Bueno, mejor, miren acá, oro boom, faltan 4 minutos, esto va a empezar a cerrar acá seguramente, bárbaro. Miren, me cerró la positiva, la compra en el bot, ojalá que siga subiendo porque me va a hacer un poquito más de dinerito, el lotaje no es grande, es chiquito y el capital aguanta, ¿sí? Obviamente no todo el capital porque va a cerrar en algún momento, pero ojalá que caiga. Gracias por avisar, Jesús, en M1 interesante, ¿eh? Ojalá que esto siga subiendo, que haga unos 100 pip más, me viene bárbaro a mí. Bien. Ya estuvo cerrando varias ordencitas acá este bot, ahí lo dejamos. Y bueno, vamos a esperar tranqui acá, Escuchá qué linda la música, El karma le llega, me dice el amigo. Sí, señor. En algún momento pega fuerte, acuérdense. Bien, seguimos, Escuchá, qué lindo. Falta que ponga la cara mía nomás y es lo mismo, ¿no? Repetido, pero sin astucia, ¿no? ¿O no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Bien, seguimos. En el calor del tren. Escucha. Un día cualquiera. Cuando te vi entrar. Vamos a ver esta, si baja un poquito, seguramente cuando llegue a estas zonitas va a cerrar todo acá por acá. Eso estaría bárbaro. Y si no, que siga subiendo, mejor para mí. Aparte es una forma de probar este tipo de bot que voy armando, ¿sí? Que voy creando, ¿sí? Sobre todo cuando disparan en contra, ¿sí? Está bárbaro. Bien, estamos esperando, estamos, gente, a pasitos de que acontezca algo. Si se traba la gráfica, se los vuelvo a repetir, no es que le pongo pausa, ¿sí? Es porque muchas veces lo hemos pasado en vivo, se me desconfigura todo, queda todo planchado, ¿sí? Porque hay movimientos bruscos que mueven mucho y como tengo muchos indicadores puestos, ven acá, muchos, ven acá, lo que hace es que obviamente uno, ¿qué pasa? ¡Boom! ¿Sí? Te queda todo mute ahí. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a dejar acá el bot de fundamentales que está con la carita sonriente. Vamos a ver qué pasa. Si va hacia abajo, obviamente le puse una distancia interesante para que si va a correr más de 20 pip o más de por ahí me interesa. Si no, no me interesa, ¿sí? Porque te toca y te volvió loco, ¿sí? Te quedas atrapado. Bueno, 28 minutos, gente. Sí. Linda subidita la del oro, dice el amigo, Atentos, muchachos,
Bueno, ahí dice el amigo que va a llegar a 2050 el oro. Bueno, ojalá, Interesante libra dólar con la fundamental, dice el amigo Agustín. Bien. Quedé loco con lo que me contaste, dice Pepe Gatillo. Mirá vos, ¿viste? Y yo no te das ni idea cuando me contaron. Tremendo. Bien. Te sorprende, ¿no? La gente que es hermana o amiga, entre comillas. Bien, seguimos. Agustín, Gabalda y más también pueden ser. Dependemos de la fundamental, Y más puede ser, perdón, dice, dependemos de la fundamental, Ahí estamos, gente, a ver qué pasa, Ahí arrancó, muchachos, Si esto se va, Vamos a ver si me toca o no, Si va para arriba, no le va a favorecer al dólar, obviamente. Ahí está, se me trabó todo, miren, no toco nada, No toco nada, dejó de moverse todo, así que no sé ni qué pasó, gente. Se tildó se tildó todo, Igualmente tengo el stop puesto, obviamente un stop oculto de 15 pipas, así que no me interesa. Miren, no estoy tocando nada, no quiero ni tocar la plataforma, no la quiero tocar, gente. ¿Ustedes pueden contarme cómo está en las plataformas, en las de ustedes? A ver, en TradingView, vamos a ver un poquito. Escuchá, qué lindo. ¡Uy, mirá cómo fue! Mirá cómo fue, a ver si puedo... No, se me recontratildó la gráfica. No te puedo creer. Miren, gente. Miren, plata. Acá en el... Todo esto es dinero, gente, que hice. Ahora les muestro un ratito. Perdón que me motive tanto. Y acá, buenísimo. A ver. Y ahí me abrió la venta. La muchacha. Tengo 15 de stop. Ahí no pasa nada. ¿Ven que me tocó la venta en la puntita? Bueno, si sigue para abajo estoy en positivo. ¿Ven ahí? Y va, ahí está trabajando. Le amplío para que vean el bot de fundamentales. Ven que se había trabado. Ahí va en positivo. Seguramente va a empezar a correr con el trading stop. Si es que va para abajo. Y si me toca el stop no me interesa. Porque sí me interesa lo que hizo el bot acá. El bot del oro tremendo. Lo cierro al bot porque no quiero que siga haciendo más operaciones. Pero el bot me sacó el día y la semana seguramente. Cierro esta operación del bot. Fíjense en acá todo esto que cerró para abajo, hace ventas. Imagínate todas las que agarró. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, el bot me llenó de alegría. El del oro, ahí está, lo dejamos. Y bueno, vemos acá cómo va corriendo el bot de fundamentales, gente. Estamos en vivo. Disculpen cuando hablo un poquito fuerte. Vamos a poner un poco de música rock mientras corre esto. Estamos en vivo, gente, Ahora después les muestro a ver cómo se movió, qué hizo. Lo que suma, ¿no? Miren, ahí va el trading stop. Observen, ahí va un trading stop, ¿no? Obviamente que el trading stop está por detrás, va siguiendo el precio, ya va a cerrar un parcial. Fíjense como el Shell de 0.10 va a disminuir cuando lleguemos a cierta cantidad de pip, a 40, 30 o algo que le puse, no me acuerdo cuánto, pero fíjense, ahí vamos en positivo, fíjense, observen. El trading stop es esta línea punteada magenta, que el broker no la ve, nosotros sí. Si me saca ahí, que me saque, ya no pierdo nada y gané con el euro dólar, ¿sí? Bien, ahí vamos, seguramente me va a sacar ahí, a ver, ojalá que no, y si me saca no pasa nada, ahí está. A ver ahí, ¿por qué no me sacó? A ver, le quemaba la cuenta. A ver, bueno, no pasa nada. A ver, por las dudas, déjame ver, cerrar ahí. Voy a cerrar. Ahí está, cerré manual por las dudas, porque no me cerró la orden. ¿Ustedes vieron lo que pasó acá? No, voy a chequear qué es lo que pasó. Igualmente, era muy poquito, eran 10 pip prácticamente que me tendría que haber cerrado. Capaz que cerró un... Ahora voy a estar chequeándose. No sé por qué al trading stop no me lo cerró, ¿me entienden? En positivo. ¿Por qué la cerré? Porque no me quiero poner a rezongar si se va para arriba, ¿me entienden? Si cae, me vuelvo a meter. No perdí nada. Sí me pone contento acá el oro. Miren, menos mal que apagué el bot, ven, no está funcionando. Y miren todo lo que hizo el bot. Gente, tremendo, ¿eh? ¿Le gustó o no le gustó? En vivo.
mejores noches. Vieron que el bot es automático, pero no está mal. El que tiene un poquito de idea, muchas veces no hay que meter mano en el bot, pero hay veces que tenés que apagarlo, tenés que prenderlo, tenés que configurarle alguna cosita a último momento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el bot del oro lo apagué porque no, yo sé que después de la caída que hubo va a tratar de recuperar algo, y si recupera, ese bot es más de ventas que de compra, se puede poner con algunas órdenes abiertas negativas, ¿me entienden? Entonces, como yo sé que hizo cierta cantidad de dinero, ya está, lo dejé, ¿me entienden? En el caso del euro dólar, en el bot de fundamentales, bueno, hizo todo lo que decía, es perfecto, llegamos a estar en 15 o bueno, varios pips después de los 20 de distancia, podríamos haber hecho mucho más si lo agarraba antes, pero no quería comerme un mechazo, ¿sí? Entonces, el trading stop fue por detrás, pero no me lo cerró, no sé por qué, tendría que chequear después ahí el problemita del trading stop oculto, así que lo cerré ahí en break even, si no pasa nada, y si cae me vuelvo a meter, ¿bien? ¿Está bien? Clarito, ¿eh? A ver, vamos a poner un poquito más de rock. Ahí está, cierro un poquito esta música. A ver qué les puedo regalar a los chicos. Acá algo interesante, algo bonito. Vieron qué lindo lo que en vivo vemos esto, gente. No es que es nada grabado. Che, ¿cuándo lo hiciste el video? Estamos ahora, en este momento son 10:35 GMT-3 Argentina. Así que estamos en vivo. Y lo lindo de esto es que ya les quiero compartir. A ver acá si encuentro alguna otra canción. Mira, vamos a poner un poquito Los Piojos, ¿eh? Me gustan Los Piojos como para meterle un poquito de onda. A ver, acá tenemos Los Piojitos antes y después. A ver si lo tenemos. Acá está, mira, escucha. Escucha este tema. Me dan tiempo para ir a tomar agua calentita. Me preparo un mate porque la verdad que me gustó esto. Vamos a ver cómo se ve en TradingView. Miren el mechazo en el índice, gente. Miren, Vamos a ver los resultados. Se los voy a leer, obviamente. Vamos a pasar a TradingView un segundito. Primero les leo, a ver acá, calendario. Bueno, recontra positivo. Escuchen. IPC subyacente fue tabla 0.3, igual que la previsión. El IPC manual estuvo por encima de la previsión 3.4 y era 3.2. Después, en cuanto al IPC mensual, 0.3 y la previsión era 0.2. Y en cuanto a nuevas peticiones de subsidio, lo que les decía por desempleo, fue positivo, porque la previsión era 210.000 y estuvo por debajo. Quiere decir que menos gente pide subsidio por desempleo. 202.000, ¿sí? Excelente. Bien, ahora sí, nos pasamos. Miren esto, miren lo que les decía de los mechazos. Para un Pepe rechazo estaría bárbaro. A ver acá, ahí, a ver si puedo, un segundito, Miren lo que es el índice, gente. Una espada, ¿no? Un espadachín es tremendo. Tremendo. ¿Vieron lo que es, gente? Fíjense en la mecha como lo que iba hacia un lugar se devolvió por la noticia, pegó una, rompe todo y ahora se está devolviendo. Como también podría irse a favor, pero en este momento está regresando. Por eso estuvo bien lo que hice con el bot del oro, por ejemplo, ¿sí? ¿Me entienden por qué hice en el bot de apagarlo? Sí, ¿no? Bueno, cuanto mucho me avisan, ¿sí? Si no la tienen clara. Escucha qué linda canción. Eso. Qué lindo. Mechita, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Tremendo, ¿eh? Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer. Gente, a ver si tenemos un segundito, ahí tenemos. Estoy en TradingView. Ahí está. Qué linda canción de fondo, ¿eh? ¿Le gusta la canción o no le gusta? La verdad, díganme la verdad. La bajamos un poquito. Miren esto, gente. Vamos a ver. ¿Se escucha? A ver si hay algún mensajito o algo ahí.
Del otro lado, hay varios. Qué bueno, ustedes escriban, gente, y súmense a hablar acá arriba, ¿sí? Yo puedo operar mientras ustedes van hablando, y eso sería lindo, ¿eh? Acá me dice el amigo, positiva la noticia, explotó el oro, sí, pero en contra, ¿viste? A favor del dólar estuvo bárbaro. Wow, ese bot en el oro. Sí, vamos a ver a ver cuánto dicen que hizo el bot. Obviamente le pongo muy poquito lotaje para que el capital de esta cuentita, ¿no? Que va creciendo día a día, es una cuenta chiquitita. No me ¿qué dice ahí? No me cerrana la operación, ni manual. Anda a buscar una cerveza mejor para brindar con ese bot. Déjame ver primero. Poneme si estás viendo, obviamente. A ver si, déjame ver si saqué algo. Esperen un segundito. Y quiero ver qué hizo el euro dólar. Yo les dije que saqué tabla, pero el euro dólar me tiene que haber cerrado a mí la orden. Porque le explico cómo funciona el stop oculto. El stop oculto funciona así. El stop va por detrás y el broker no te puede manipular. Sí, puede manipular, obviamente a mí no porque tengo poco capital, pero el stop, está buena la idea. El stop oculto lo que hace es que el broker no sabe dónde vos tenés el stop y supuestamente me tiene que haber cerrado en ganancias a mí. Porque parecía que estaba bien la orden puesta, pero tendría que haber salido en ganancia. Algo tengo que haber ganado con el euro dólar, te lo puedo asegurar. ¿Cómo me saco la duda? Y no sé, a ver acá si tengo un segundo. Esto no anda ahí, bien acá, perdón, Esto es, hoy es 11. Bueno, acá figura 13.29 porque el horario GMT es 00 de esta plataforma. Déjenme ver acá. Oro, acá. Miren, gente, ¿ven? 15 dólares, obviamente no es mucho porque el lotaje ustedes vieron lo que era, pero ven que me cerró en positivo y la que yo cerré en break-even es $1 que perdí, ¿ven? Gané 14 ahí, obviamente. Y después, ¿esto qué es? Y esto es el oro, miren el oro, gente. Negativa, todo oro de ahora, todo venta. Tremendo el oro, hoy, ahora, en minuto mientras hablábamos, ¿lo ven? Ese es el oro, muchachos. Hoy. Esto es hoy, ahora, filtrado por hoy, ¿no? Mirá vos el oro. Hoy hay algunas negativas, 0,14, 2,1, 1, 1,80, 2, ¿qué más acá? Menos 4, 46, 44, 32, 13, todo suma. Y 15 del euro dólar. Acá está, pero no es el euro dólar le erré. A ver, ¿dónde está? Yo pensé que era el euro dólar. No, le estoy errando, disculpen ahí, El euro dólar es menos 1.20. Bien, entonces no está el euro dólar acá. Estas son las órdenes pendientes que abrió y no me cerró la orden. No, está bien, ahora voy a chequear la distancia porque me parece que... déjenme ver algo primero. A ver acá en el bot, 1, 2, 3. Está bien. No, lo que pasó fue esto. El bot tendríamos que haber cerrado por lo menos en 10 pip la mitad de la orden que puse. Pero ¿qué pasó? En otras sesiones en vivo he puesto que cierre la mitad en 15 pip, ¿no? Y como acá la distancia arrancó a los 20 de distancia donde estaba el precio, de acá hasta acá, cuando abrió la orden, por acá no me acuerdo porque no era esa, el precio llegó a estar... Claro, no llegó ni a 10, ¿me entienden? Entonces no llegó a 10, por eso no cerró un parcial, ¿sí? Y después el trading stop iba por detrás, pero comenzaba a partir de los 15, porque es un trading stop, start y step, ¿me entienden? El que no sabe lo iremos explicando en el canal de Telegram. Y les aviso, en el canal a la noche seguramente voy a dejar abierto lo que, bueno, un amigo dijo ahí, ponele Pepelandia, así que vamos a poner a la radio ahí, no sé si dijo Agustín, o uno de los chicos ahí, así que la radio se va a llamar Pepelandia, así que ahí va a estar en Telegram, ¿sí? Para que ustedes se saquen dudas de lo que sea. ¿Qué es un trading stop, un trading start? Si tienen alguna gestión para compartir. Obviamente es hablado, no nada de video, sino que es como una radio con eso. Lo dejo ahí. Va a figurar el logo que yo estoy, pero yo no voy a estar, ¿sí? Si estoy, obviamente estaré hablando también. Pero lo dejo porque siempre te podés sacar la duda de algo a la noche o poder decir alguna idea o lo que sea. En Telegram, súmense, Así que bueno, ¿entendieron lo que pasó con esto? Pensé que eran $15, pero los 15 eran del oro. Igualmente eran 15 del oro. ¿Qué hizo? La distancia la puse a 20, entonces cuando reventó el precio, si lo hubiera puesto a 10, seguramente yo hubiera cerrado un parcial, ¿me entienden? Pero la distancia la puse a 20, abrió a favor, el precio fue con un trading stop. No lo cerraba, ¿por qué? Porque no llegó a más de 15 pips o a 20. Si llega a 20, va cerrando, el trading empieza a ir por detrás. Acá iba por el step
y el Star, pero le faltaba que haga unos pips más, ¿me entienden? A la vez, la gestión de riesgo que le puse a este bot era que cierre parcial cuando llegue a los 15, 16 pips, y llegó a los 12 más o menos acá. Por eso no me cerró la mitad del lotaje que le había puesto, ¿me entienden? Entonces digo, ¿qué pasó acá? Claro, no entendía. Por eso lo saqué en break even, y si ven acá, lo vuelvo a poner, si ven acá dice menos 1.2, que es lo que perdí. ¿Sí? No perdí casi nada. Y después, el que pensé que era $15 a favor de el euro dólar, era de el oro, ¿sí? El oro, $15. Obviamente que después sumó, ayudó la noticia, si no iría ahí. Y ahí hizo un numerito que todo suma, ¿sí? Así que bien, no son cuentas grandes, pero ayuda a todo. Bien, seguimos. El bot hizo ojalá, la mitad casi me parece, un poquito menos de eso. Qué bonito se comportó el Libra dólar en la noticia. Bueno, bien, gente. A ver, vamos a poner música acá. ¿Quieren que opere en vivo? Acá no hay chucho, Si necesitan que opere, me chiflan, Recuerden que estamos en vivo, pero ustedes capaz que salen un segundito más tarde, ¿sí? Por las dudas, por si ven algo. Bien. Por el internet, sobre todo, la frecuencia, ¿cómo es la? Sí, exacto. La velocidad de internet no, sino la conexión con YouTube, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad también, ¿no? No me acuerdo cómo es, lo tengo en la punta de la lengua. Bien, no importa. Vamos con la fuerza de la moneda. ¿Qué nos queda para las 11? 15 minutitos. Podemos buscar si quieren alguna operación. Puedo llegar a perder $50 hoy si quiero. Y me quedo con un resto interesante de lo que hizo el orito. El oro, sin yo haber hecho nada. No operé todavía en esta cuenta. Así que podemos buscar ahí un 1 a 1, 50 y 50, o lo que sea. No. Si quiere alguno de ustedes operar, me avisas. Eso sí, 15, 20 minutos más me puedo llegar a quedar. A ver, vamos a poner música. Seguimos con la música. Ahí vamos. A ver. Escucha esto. Bajamos un poquito ahí para que... Ahora sí. Estoy para entrar en la operación que abra. Bueno, dale, si te animás, si tenés los cojones, decía, no. Sí, ojo, tengan cuidado, es todo bajo responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero bueno, no le pongas mucho si le llegás a poner porque podemos reventar, no vas a quemar la cuenta. Ponele muy poquito y probá, muy poquito. Igualmente vos, decime un par que quieras que yo vea para que vea que estamos en vivo. El par que quieras, dale, cualquiera que no tenga mucho spread y que lo podamos analizar. Buscame uno, Ricardo. Tenemos 15 minutos, vamos, dale. ¿Quién te va a hacer esto en vivo? Nadie. Pepe Mila nada más. Decile a los vendehumos que te lo hagan, vas a ver que salen corriendo. O te sacan del grupo, ¿no? Bien, mientras el amigo Ricardo o cualquiera de ustedes elige un par que podemos estar chequeando, el par que quieran, lo podemos chequear por la fuerza. Vamos a llamar un segundito a Pepe Mila, como siempre, todas las mañanas, porque si no, se va a enojar conmigo, Pepe Mila. Alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Ahora sí, gente, este es el Planeta Pepe, estamos con Pepe Mila acá. ¿Cómo están, gente? El Pepe de los videos, el Pepe que ayuda. Este es el Pepe que ayuda. Mila Pop es más Bad Mila, ¿viste? Medio malo, es malo. Mila Pop Trader es malo, no, es bueno también. Pero bueno, este es el Pepe que ayuda. Así que, gente, suscríbanse, súmense a los vivos. Por favor, denme una mano compartiéndolo con gente que esté operando en el trading o que no tenga trabajo o que quiera aprender algo nuevo. Acá estamos para ayudar de forma desinteresada. No se cobra nada, es ayudar. Quiero que seamos muchos Pepe en el Planeta Pepe y que obviamente no solamente yo, sino ustedes que van aprendiendo. Se queda tartamudo. Sumen gente, vamos. Denle like, no se animan a darle like a ver si YouTube nos reconoce con algún algoritmo. Denle un dedito, por favor, vamos. Si tenés 3 cuentas, sumate con las 3 cuentas y con las 3 dale un dedito, dale, vamos. Denme una mano, gente, vamos. ¿Sí?
No hago publicidad, por eso les digo a ustedes que depende de ustedes en eso, que no es cobrar nada, sino es ayudar nada más, ¿sí? Y si se animan y tienen los cojones de los Pepe, péguenlo en grupos para compartir, que otra gente lo vea, en grupos de redes, ya sea por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por Discord. Peguen en todos lados esto, ¿no? El link de YouTube, el de Telegram. Recuerden que a la noche en Telegram vamos a dejar por la noche para que hablen, ¿sí? Esas cositas, esas ideas que tengo están bárbaras, ¿sí? Obviamente si me ven a mí y yo no les respondo porque yo no estoy, ahí tiene que estar para aprenderla nada más, ¿sí? Así que súmense y ahí podemos charlar también, ¿sí? Pero lo que más me interesa es que se sumen acá a YouTube y bueno, y que participen. Ayer estuve un poquito movido Telegram, gracias por escribir. Hagan lo mismo hoy, gente. Escriban, compartan fotos. Y les explico algo. Si el bot los saca por unos minutos porque pegan una foto o alguna palabra, es porque antes, cuando éramos 4000 y pico en el grupo de Telegram, mucha gente pegaba links de estafa, ¿no? Entonces puse un bot donde los links o el arroba o muchas cositas, cuando las pone, que los saque y yo vea qué es, ¿me entienden? Por eso lo saca, no porque pones nada raro, sino que capaz que ayer sacó, me parece, a uno de los chicos porque puso un arroba, ¿sí? Ahora no pasa nada, al arroba lo saqué, podés ponerlo al arroba, pero si lo saca no pasa nada, yo los vuelvo a poner de vuelta, ¿sí? Es por esto que les decía de los vende humo que había, que pegaban link raro, ¿no? Pero bueno, ojalá que participen, gente, y agréguense el Pepe, vayan a Telegram y participen, que se van a enterar de cositas que podemos empezar a hacer todos, ¿sí? Todos, no yo solo, todos, ¿sí? Vamos, gente, se me suman, Ventas en australiano dólar, dice. Acá el amigo dice, libra dólar puede ser. Tiene mucha liquidez. Sí, Ricardo, en ese par tengo abierto un short. Bueno, vamos a libra dólar y a AUD dólar. Primero, recuerden, les explico esto rapidito por las dudas antemano. Yo a las 11 y 10 me voy, pero si la situación se complica con la operación, le pongo un stop cortito, y si me toca stop no me interesa, porque hoy terminé en positivo, ¿sí? Si no, la sigo peleando un poquito más con algún Xinjiang, ¿sí? Veremos si hago tiempo. El ejemplo que doy en scalping es lo mismo que sería en intradía, para hacer obviamente mucho más pip, pero en intradía no lo podemos hacer en vivo porque estamos, no sé, 5 velas de una hora, 5 horas de streaming, ¿me entienden? ¿Me entienden a lo que voy? El ejemplo es lo mismo, cuando te marco zonas, cuando les enseño altos, bajos, order blocks, fractales, es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, ahí me dice el amigo, Libra, Yen y AUD. El australiano está débil, podemos buscar Libra AUD, Libra AUD, miren ustedes, uno me dijo AUD dólar, me parece, a ver qué me dijo. Australiano con el dólar, pero no está mal el australiano con la libra está fuerte, el australiano está débil. Y si no, bueno, vamos a ver acá un poquito. Esto no, bueno, acá no debemos nada. Miren qué lindo esto acá, australiano USD, a ver si va hacia abajo. ¡Uy, qué lindo para una venta! Déjame ver, actualizar acá un poquito, porque obviamente, mira, me está diciendo, esa flechita es un indicador que yo creé, igual que el triangulito, igual que el Xinjiang, ¿sí? Son indicadores que creé, pero no es que vos te tenés que meter a operar, ¿me entienden? Es porque me avisan que hay sobrecompra, sobreventa. Fíjate acá, salió la flechita pero cayó. Acá me gustaría una venta, quiero ver qué distancia hay hasta la mecha esta. Bueno, a ver ahí si no me meto una orden pendiente chiquita, le voy a poner 0.1. Ojo, no es que me voy a quedar, ahora me voy a ir a otro par, ¿sí? ¿Me entienden? Si el otro par me interesa, que sería la Libra Yen, por ejemplo, esta la dejo ahí un ratito para ver si pecamos algo. ¿Hasta dónde? No, hasta acá, ojalá venga hasta acá. Como comienzo, hasta acá, no que llegue a la mecha, hasta por ahí podemos tener unos 10 pips, por ejemplo, ¿sí? Y si se va para arriba, le puedo meter alguna ventita por acá porque hay una media móvil que la puede venir a besar, ¿sí? Pero como está fuerte el dólar, por la noticia, seguramente esto descarrile un poco, ¿sí? Me voy a ir a Libra Yen mientras, que me decía el amigo, ¿dónde está acá la Libra Yen? Bueno, qué sé yo acá, che. Yo acá esperaría un poquito, en M1. En M15 capaz que le veo alguna estructura interesante. Bueno, en M15 puede romper para arriba, pero está haciendo un clímax, una fallita acá seguramente, que se puede venir hasta acá abajo y quedar, fíjense, hasta que no salga bien, gente, de esta zona,
si vas a hacer scalping o intradía inclusive, no te metas. Esperá que salga bien de acá, ¿sí? Que apoye con un pullback, ¿sí? Esa la dejo. Ahí me abrió, che, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Me abrió la orden o no? A ver, nos vamos. Ahí me abrió la orden, me voy a 1 minuto. Bueno, ahí estamos, gente. Si se va para arriba, que se vaya. A los 10 pip o a los 8 o 5 le saco la mitad, porque no quiero estar todo el día rezongando. Hemos estado 3 horas, como si ven los videos en vivo, el 80% de los videos de 1 año y medio son de 3 horas. 3 horas, gente, 3, no 2, 3. Tremendo. Y ahora estoy un poco menos porque estoy haciendo otras cosas, pero bueno, después vemos si le agrego un poco lo que es Tokio, Cuando vaya 6, 7 pip me pago la mitad, gente, porque va a llegar a una zona y supongamos que el lotaje es un lote. Acá capaz que ya vas $30, 40, según el capital, ¿me entienden? Y mirá que no te vas a pagar un poquito. Si estás en H1 y la vela va, en vez de 3 o 4, 5, 6 pip, va 20, 30 pip, por lo menos pagate algo, ¿me entienden? Ahí me salió una bombita, miren, amplío. ¿Por qué amplío? Porque eso significa que el precio puede subir hacia arriba, está sobrevendido. Así que acá lo que voy a hacer ya, a ver, 726, perdón. Ahí está, ¿ven? Ahí me puse un stop en positivo, ¿lo ven? Yo no pierdo nada. ¿Y saben lo que voy a hacer? Porque esto se puede llegar a dar vuelta antes de tocar la mecha. Estamos en vivo, Gente, estamos en vivo, Ahí hay una orden que va a llegar, miren. Ya vamos 7, 8 pip, ¿los ven ahí abajo? Yo me pago la mitad ahora. A ver, un segundo más. Esperen que le pongo la alarmita acá. Si me toca esa línea azul, me pago la mitad. Voy a estar preparado para gatillar la mitad de lo que tengo. Si tenés un lote, te pagas la mitad, Bueno, ahí me voy a pagar la mitad, suena la chicharra, me pagué la mitad, ya me pagué la mitad, es un ejemplo, ¿sí? Ven que resumí el lotaje. Ahora, si sigue cayendo, me puedo ir en ventas, pero no me voy a ir en ventas hasta que no rompa este número redondo. ¿Por qué? Porque el número redondo es el que me puede ayudar. Si sigue subiendo, para que esto puede subir mucho más. Me pago otro poquito más, una lástima esto. Ahí está, ahí me pagué, gente, todo. Ahí está, no se asusten del ruido de las alarmas. Esperen que voy a poner pausa, gente, un segundo. Esperen porque es scalping, El scalping es así. Podemos hacer 7, 8 pip, pero 10 pip, 15. Recuerden, los que están en vivo, hemos hecho 30, 40, 100, 80, 20. Depende, ¿sí? Yo ahí me pagué la mitad. Y vos decís, che, pero ¿por qué sacaste? Bueno, lo que hice hoy, recién, de hacer 8 pip, 9 y me saqué la mitad y después me saqué el resto. ¿Por qué lo hice? Porque me quería pagar algo. ¿Qué pasa? Si sigue cayendo me vuelvo a meter, no le debo nada al mercado. Pero si se va para arriba y me toca el break-even o me saca, no gané nada. ¿Entienden? Y tengo que volver, obviamente que si me arriesgo un poquito más y pongo el stop por encima de un alto, puedo sacar mucho más porque el precio va a seguir cayendo seguramente. Pero la ventaja que tengo yo en el scalping, que me puedo volver a meter de vuelta, ¿me entienden? Escucha. Bueno, no sé si se vio, igual, yo lo hice, ¿sí? Vieron que me metí en un par que dijeron ustedes, gente, No me metí en algo que tengo preparado. No sé quién me dijo, me parece que alguno de ustedes me dijo el AUD dólar, ¿no? Hay que ver quién me dijo, pero bueno, alguien me lo dijo, así que ahí estamos, No hay chucho. Esto no lo van a ver en ningún lado, gente. Seguimos. Ojalá que no, porque si alguno hizo una venta, que siga cayendo. Pero si esto ahora se va para arriba, y se va para arriba, vos decís, qué lástima que no cerré antes. Y esa es tu cabeza. Animate a cerrar con una pequeña ganancia muchas veces. Que puede ser grande con un lotaje más grande, ¿me entienden lo que les digo? Y si así, como hice ahora, capaz que 10 pip, 10 dólares capaz, hago 10 operaciones en el día, ¿me entienden? O 8, o 5, todo suma, ¿sí? Se me sumó a lo que hizo el oro, se me sumó al euro dólar y todo va sumando. Fíjense en cuando llegue a esta zona cómo el precio seguramente va a ser una trampita si llega hasta acá con alguna mecha, van a ver.
Bueno, no sé quién me dijo que vea el dólar australiano, ¿eh? Alguno me dijo, a ver, ¿quién era? No lo encuentro acá, a ver. Ventas en euro dólar, me dijo, a ver. Agustín, muy bien, Agustín, vamos. Muy bien, genio. Seguimos ahí, ¿eh? Obviamente que no me metí porque, ¿no? Porque vi... ¿Qué pasó ahí? Ahí vemos el momentum, el volumen, cómo dispara rápido. Y muchas veces estamos, fíjense en ayer, 30 minutos para resolver algo. Y muchas veces en un solo segundo, minuto, el momentum, el volumen se mueve rápido. Y si lo agarrás, bienvenido seas, ¿eh? Es así. Es como parecido a una fundamental, pero en cámara lenta, ¿sí? Agustín Galva me pone, a ver. Ah, Pepe Stop sos vos, ¿o no? Claro, me confundo. ¿Cómo andás, Agustín? Sí. Che, Pepe, si la sacás positiva al dólar, al AU dólar, me debes una cerveza. Ya la tenés paga, ¿eh? Acá en Argentina con $10 te alcanza, ¿o no? Así que bien, o menos me parece, pero bueno, ahí está. Gracias por los aprendizajes de los Pepes y el gran Pepe Mila. No, de nada, lo que necesites. Decime la verdad, Agustín, metete, yo quiero que se metan en cualquier streaming en vivo donde hay cientos de personas en vivo siguiendo a una persona y fíjense que esa persona vende humo y nunca opera en vivo. Muestra cuentas que ganan millones, pero no operan en vivo. Siempre una trampita hay, gente. Díganle que operen en vivo, van a ver que o te sacan o te dicen que venís de otro lado, pero acuérdense, porque la realidad es otra, gente, ¿sí? Pero bueno, no importa, acá alegría, todo bien, ¿sí? Fue Pepe sí, exacto. Fue Pepe Stop Loss, sí señor. El mérito de él. Así que entonces yo no operé, gente. No hice nada hoy. La fundamental, que en definitiva, como estuve configurando la gestión de riesgo del bot que armé de fundamentales, no pasó naranja, bueno, estuvo bien el ejemplo y podríamos haber sacado unos 12, 13 pip ahí por la distancia que le puse, ¿no? Para que comience la operación. Y después el oro, que sí hizo la diferencia, y la entradita recién que fue positiva. Ahora, ¿qué puede pasar? Y seguramente te va a tocar en este momento la mechita. Tengo que ver, a ver cómo está. Si es que no se fue para arriba, déjenme ver porque no estoy viendo la gráfica. Sí, acá está, miren. Estamos a las 11. Puede tocar la mecha, pero como comienza a las 11, puede pasar de que esto caiga hasta el número redondo, pero tengan cuidado porque muchas veces retrocede después de la vela. ¿Ven de fondo un cuadrado rojo? Esa es la vela de 30 minutos. ¿Ven que arriba tiene una mechita acá? Bueno, la que comienza ahora, te amaga que va para abajo, sube capaz, deja una mecha, cae y después sigue siendo parecida a esta. Entonces tengan cuidado, a no ser que aguantes con otras ventas haciendo promedios por acá arriba, ¿sí? Y si se va para arriba, ponerle el stop por acá arriba o hacer algún yin-yang de los que hago en vivo, ¿sí? Gente, me voy, así cerramos acá, quiero hacer otras cositas, Bueno, ¿vieron lo que vemos en la mañana? Estos son cursos que ustedes pagarían, gente. Acá tenés proyecciones, análisis, buena música, eso es lo que creo. Lo único Pepe Mila que habla por los codos se le sale. Por eso necesito alguno que me ayude. Operamos en vivo, utilizamos bots, hacemos backtesting. Los indicadores que ven de fondo los creo yo, aunque no soy programador. Explico todo lo que voy haciendo, lo muestro. No sé. Tienen que traer Pepe, gente, ¿sí? Y no les cobro nada, no me interesa. Al revés, los voy a invitar a una cerveza cuando tengamos la oportunidad. Y algún día los puedo invitar, si quieren, es la idea, cuando seamos muchos Pepes, los voy a invitar a comer un asado, ¿sí? Entonces quiero que vengan, lo voy a hacer al mediodía. Se van a llenar, a partir de las 9 de la mañana quiero que empiecen a caer a mi casa, a los Pepes, a las 9, y que me ayuden a cortar el pasto, ¿no? Un poquito, como digo siempre. Una vez que cortamos el pasto, nos metemos a la pileta, me meto a la pileta, y ustedes mientras siguen cortando el pasto, pongo a hacer la carne, y si quieren, los invito a que vean cómo yo como el asado, y después se van, eso como quieran ustedes, Un chanta, un garca era, ¿viste? Lo invitaba a ver cómo comía el asado, y se iban. ¿Me entendiste eso? Yo me voy de una cuando haga mis primeros 10K. Sí, estás invitado, venite. Acordate que te quedó Pepe Paragua,
anda buscándote un logo para Telegram, porque seguramente se viene alguna NFT que puedo llegar a hacer con un amigo que programa, y voy a empezar a poner los Pepes, y los Pepe viejos van a tener su logo. Ya por ejemplo Pepe Gatillo tiene su logo del dibujito, ¿no? Así que el que se anime a ponerse el logo de algún Pepe que tenga que ver con el nombre, ¿no? Vos podés poner algo de Pepe Paraguay de Paraguay, pero que sea gracioso, alguna carita, algo, y bueno, o como quieran ustedes, ¿no? Obviamente. ¿Qué vas a invitar a comer asado? Me dice el amigo. Mira, si querés te invito, yo te lo prometo. Si querés, venite mañana, me ayudá a cortar el pasto y te invito a que me veas cómo como el asado. Y después te vas, como vos quieras, Jexus. Es el chiste del año, me dice el amigo. Es verdad, es verdad. Es un chiste, ¿eh? Si los invito, obviamente que si los invito van a venir y van a ver cómo como el asado, ¿eh? Bien. Era terco, no quería pagar nada el tipo. Bien, ahora sí, gente, me voy porque esto se hace largo y aburrido. No es aburrido. Pepe Mila, no se vayan hasta el final, miren el final, por favor, quiero que vean esto, que es la sensación que tengo, que ustedes quiero que disfruten como yo. Antes, miren esto, de vuelta, fíjense cómo se frenó en la zona que les dije. Miren, saco acá la zona de soporte para que vean cómo el peso ya se empieza a quedar ahí, ¿ven? Y si se va para arriba, a las 11 comienza la vela de los 30 minutos o de la hora, se va para arriba y vos estás 2 horas en una consolidación pudiéndote haber pagado antes algo, ¿sí? Así que, gente, estuve bien, me puedo meter de vuelta, inclusive en vez de ventas, compra, porque quiero que le dé el besito a la media móvil ahí, ¿sí? O sigo la venta viendo las fuerzas, ¿sí? Gente, ahora sí, me voy. Por favor, no me abandonen hasta el final, porque quiero mostrarles esta canción. Aguanten, aguantaron 2 minutos más, pueden aguantar. Quiero que vean el final. Les regalo una hermosa canción para ustedes, para todos. Miren qué bonita. A ver si podemos poner de vuelta enganchados acá. Ahí estamos. Un segundito, ¿por qué? Porque estoy buscando el tema con el que nos vamos, que es muy bonito, muy alegre. Escuchen esto. Eso, mové, bailate, chau, sumate, suscribite, nos vemos. Ahí no, de vuelta y seguimos con Pepe Mila, ahora sí, gente. Chau, estoy solo, toco cualquier cosa acá. Chau. Rebotando por doquier de la villa te habla quien soy Jacobo Flash, el saltarín. Esta parte la más bonita, fíjate esa cerveza, ¿no? Bien fresquita. Es la que me voy a tomar en un rato, muchachos, ¿sí? Porque estoy en el planeta Pepe. A ustedes los devuelvo, obviamente, a la Tierra. Así que súbanse a la nave y nos vamos, gente, nos vamos. Chau. Escuchá. ¿Vieron en una horita y media todo lo que hicimos? Pónganse a pensar, gente. De todo. Eso es lo lindo, ¿no? Hoy, hay veces que es un poquito más aburrido, otras veces más activo. Hoy estuvo muy activo, ¿eh? Chau. Esta mina me buscó, esta mina me encontró.